Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Para el esmaltado voy a estar utilizando este color rosado muy claro que es bastante natural y es translúcido también, que lo voy a aplicar únicamente en la uña del dedo gordo y en el resto de las uñas voy a aplicar un esmalte en color morado o lila. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Únicamente en esta uña voy a estar aplicando esta laca mate, que es como un brillo de acabado. Lo único es que la terminación es como aterciopelada y da ese acabado que me facilita muchísimo el trabajo con las pinturas acrílicas porque se adhieren mejor. También decidí luego hacer un francés únicamente en esta uña utilizando esmalte en color blanco y un pincel para detalles de 9 milímetros. Ahora sí voy a comenzar a hacer mi decoración. En este caso voy a estar haciendo una mariposa y voy a estar utilizando mi pincel angular y pinturas acrílicas en color rosado y morado. Voy a cargar mi pincel con ambos colores y voy a hacer una pincelada en forma de gota en ambos lados porque van a ser las dos partes inferiores de ambas alas de la mariposa. Luego, para hacer la parte superior voy a hacer unas pinceladas similares a las que hice para la base, pero en este caso va a ser como en forma de corazón o de M porque voy a hacer dos pinceladas iguales, pero en vez de cerrarlas al final lo que voy a hacer es subir cuando llegue a la mitad para empezar otra pincelada y luego cerrarla abajo o en el centro para así darle la forma que tienen característica las alas de la mariposa. Como siempre, yo repaso cada pincelada hasta que los colores tengan la intensidad necesaria. Para esto vuelvo y cargo mi pincel. Si no saben mucho acerca de este tema y necesitan un poco más de información, recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando y también por aquí arriba en una tarjetica el enlace a dos clases de pinceladas básicas que hay en el canal donde les explico todo acerca de lo que es la carga y descarga del pincel y los trazos o pinceladas más importantes o las que más les van a servir y que a partir de ellas pueden realizar muchísimos diseños. Aquí ya he pasado al delineado del contorno de las alas y lo voy a hacer utilizando un pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica en color negro. Voy a tomar poca pintura para evitar que las líneas o los trazos me queden muy gruesos y lograr hacer un delineado bien delgado y que no se vea demasiado tosco, sino más bien delicado. No te preocupes si manchas la piel en algún momento con pintura acrílica porque es muy sencillo de retirar. Solamente necesitas una gasita o algodón y un poco de limpiador, incluso hasta con agua lo puedes retirar.
Para unir las dos alas en el centro donde quedó el espacio, vamos a hacer el cuerpo con un puntero y luego con un pincel para detalles vamos a alargarlo solo un poquito hacia abajo. Vamos a hacer una pequeña línea para darle un poco más de forma. Todo esto con pintura acrílica y luego también vamos a añadir las antenas, que las vamos a hacer bastante largas y van a iniciar aproximadamente desde donde están los extremos de cada ala hacia el centro donde está el cuerpo. Así vamos a hacer las dos antenas. También añadí algunos puntos irregulares, más bien unas pequeñas manchitas con un puntero en las alas, pero únicamente en la parte superior. Pero tú, si lo deseas, puedes también hacerlo en la parte inferior igualmente y utilizar pintura acrílica en color blanco. Yo en este caso quise hacer todos los detalles en color negro. Además añadí estas pequeñas líneas en el centro de las alas. Un pequeño truquito que te quiero dar es que si tú cuando vas a hacer las antenas quieres que en los extremos quede un poquito más gruesas, lo que tienes que hacer es tomar con tu pincel un poquito de pintura más en la punta de las cerdas y dejar caer esta pequeña gota, pero es algo bien pequeño, en ese extremo y luego deslizarlo delicadamente sin apoyar mucho el pincel y así el extremo de la pincelada del trazo quedará un poquito más grueso a diferencia del resto. Ahora con la ayuda de brillos de acabado y un puntero voy a estar adhiriendo algunas piedrecitas y voy a comenzar colocando una en el centro, aquí en la esquina de la uña, pegado al francés. Vamos a adherir una en el centro en color tornasol, es tornasolada, es como plateada y tornasolada, y luego a los lados otras dos en color morado y algunos balines. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Como pueden ver, este es un diseño muy sencillo de hacer, pero al mismo tiempo se ve muy bonito. No lleva demasiados detalles, pero al mismo tiempo se ve completo, se ve muy bien. A mí por lo menos me encantan los diseños así. Si ustedes desean realizarlo, por favor etiquétenme en Instagram si lo comparten o compártanlo en mi grupo de Facebook. Recuerden que los enlaces están en la cajita de información por si desean también seguirme por allá. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.